No me equivoco al afirmar que es un acontecimiento mundial la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar perpetrado en Chile el 11 de septiembre de 1973, fecha que por lo demás concita la atención del actual y polarizado clima político nacional. Y quizás por lo mismo es que concita, también la atención de organismos internacionales, de gobiernos y parlamentos, de medios de comunicación, de académicos, de confesiones religiosas, de centros de investigación, del arte, el deporte y la cultura, que permea todas las capas y los estamentos de las sociedades organizadas más relevantes de la escena mundial. Y no es para menos. Aún 50 años después de estos hechos, repito, hechos, irrefutables hechos, hay quienes niegan, relativizan y hasta justifican que las Fuerzas Armadas chilenas, Carabineros de Chile, con políticos chilenos, muchos de ellos aún en la actividad pública, con el apoyo directo, logístico y financiero del gobierno de los Estados Unidos, se confabularon y rompieron a metralla, fuego y bombas el hasta entonces admirado y respetado sistema democrático chileno. Y lo hicieron de modo que a nadie le pasase desapercibido o inadvertido, tanto en Chile ni en el mundo entero. Y así fue. Bombardeo aéreo del Palacio Presidencial La Moneda, que ardió en llamas, asedio y bombardeo terrestre con tanques y tropas, un presidente muerto en el ejercicio de su cargo democrático en sus funciones, que antecede este acto a los posteriores 17 años de una dictadura cívico-militar. Aún hoy, 50 años después de aquello, hay chilenos y chilenas que desconocen los hechos que dan forma a la verdad con la cual se construye historia. Aún hoy, 50 años después, no solo hay chilenos y chilenas que desconocen o dicen desconocer, sino que niegan los hechos que afirman desconocer. Aún hoy, 50 años después, hay chilenos y chilenas que aún conociendo los hechos, hoy los niegan. Y lo que aún es aún más deplorable, reitero, es que siendo los hechos irrefutables, aún hoy, 50 años después, los actores y muchos protagonistas de entonces, hoy, no dudan en volver a respaldar ese complot cívico-militar, además condenado universalmente. Esta conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973, con el derrocamiento del gobierno democrático del presidente Salvador Allende Gossen, nos brinda también la oportunidad para acceder a información y documentos que avalan cada concepto, cada opinión y cada palabra emitida en esta tribuna ciudadana. Información y documentos que desenmascaran, que desmienten a quienes tanto ideólogos, autores, actores y cómplices por acción u omisión del golpe militar y de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Y para evidenciar lo dicho, Tribuna Ciudadana transmitirá a continuación un programa especial.
Bienvenidos, mediodía en Chile. Soy Miguel San Martín Baeza, periodista y conductor de Tribuna Ciudadana. Su voz en las redes sociales y también, por supuesto, en diversas plataformas digitales. Aquí, donde a usted se le reconoce que merece más y mejor, porque sus derechos, nuestros derechos, no son favores políticos. Esta semana, el canal de televisión abierta Chilevisión, con la conducción de los periodistas Daniel Matamala y Macarena Pizarro, transmitieron un programa especial titulado Operación Chile, Top Secret. Programa que pueden encontrar en YouTube y en otras plataformas digitales, se los recomiendo fervientemente. Este programa se basa en el libro del historiador estadounidense Peter Kornbluth, titulado Pinochet desclasificado. Peter Kornbluth es el director del proyecto de documentación sobre Chile en el National Security Archive de los Estados Unidos, es decir, en el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Gracias a su trabajo, se han liberado decenas de miles de documentos de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, del Consejo de Seguridad Nacional, de la CIA y del FBI, entre otros organismos, sobre el rol de Estados Unidos en Chile desde fines de los años 60 hasta inicios de los 90. Intervención, por cierto, queda en evidencia desde mucho antes del gobierno del presidente Salvador Allende. En este libro y en este reportaje que reproducimos para ustedes a continuación, visibiliza los irrefutables hechos documentales de la complicidad por años de compatriotas con la intervención extranjera para derrocar al gobierno legítimamente electo. En otro escenario, quizás, hasta podría catalogarse que esa acción han sido traidores a la patria. Es de esperar que este reportaje y el libro, para quienes puedan tener acceso a él, se lo recomiendo, reitero, a ver si esto ayuda a comprender a nuestra audiencia el porqué de la muy interesada, racional y cómplice amnesia de quienes aún hoy, 50 años después, aún hoy, reitero, niegan lo innegables. Estos son hechos y no palabras. 15 de septiembre de 1970, 8 de la mañana. Henry Kissinger se reúne con Agustín Edwards y su acompañante estadounidense Donald Kendall, presidente de Pepsi, y el fiscal general de Estados Unidos. A las 9:15, esa misma mañana, el señor Edwards está en el despacho del presidente. Henry Kissinger está allí también. Y luego, a las 3:25 de la tarde, Nixon, Richard Helms, director de la CIA, Henry Kissinger, todos conspirando para enviar a la CIA a Chile para bloquear a Allende. Esta es la progresión dinámica de los acontecimientos del 15 de septiembre de 1970, tal como lo cuentan estos documentos. Él es Peter Kornbluth, el principal experto en documentos secretos de Estados Unidos sobre Chile. Trabaja hace casi 40 años en el Archivo de Seguridad Nacional, un organismo sin fines de lucro que se dedica a buscar y pedir la desclasificación de documentos secretos. Mi tarea en Washington era obtener documentos secretos, que pudieran cambiar la historia, usar la historia para hacer historia. Gracias a él, hoy conocemos las operaciones encubiertas realizadas por Estados Unidos en Chile y sus dramáticas consecuencias. A 50 años del golpe militar en Chile, estos documentos constituyen un registro histórico sobre cómo Estados Unidos influyó en el destino de Chile desde antes de que Salvador Allende y la Unidad Popular llegaran al poder y hasta el fin de la dictadura de Augusto Pinochet. El 4 de septiembre de 1970, Chile fue epicentro de un hito inédito en la historia del mundo. Por primera vez, un marxista ganaba las elecciones presidenciales en un país democrático. Según los documentos desclasificados, hubo
chileno que puso todos sus esfuerzos para bloquear la llegada de Salvador Allende a la presidencia. El dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards, entonces uno de los empresarios más ricos de Chile, quien inició un incesante lobby después de las elecciones. Para eso, el 10 de septiembre viajó a Estados Unidos, donde fue recibido por su amigo Donald Kendall, alto ejecutivo de Pepsi y uno de los principales financistas de la campaña que en noviembre de 1968 había llevado a Richard Nixon a la Casa Blanca. Al llegar a Estados Unidos, Agustín Edwards se encontró con el mejor aliado posible, Henry Kissinger, el influyente asesor de seguridad nacional del presidente Nixon, quien estaba empeñado en ganar la Guerra Fría contra la Unión Soviética. Según los documentos, Kissinger ayudó para que Agustín Edwards sostuviera una reunión clave con el director de la CIA, Richard Helms. El encuentro se concretó el 14 de septiembre de 1970, 10 días después del triunfo de Allende, en un céntrico hotel en Washington. Agustín Edwards fue el único chileno, civil o militar, que tuvo una reunión cara a cara con el director de la Agencia Central de Inteligencia. En el informe sobre el encuentro, escrito días después, Helms indicó que habían explorado dos caminos para impedir el ascenso de Allende al poder: la solución política y la solución militar. La solución política implicaba que el Congreso no ratificara a Allende y esto diera paso a nuevas elecciones presidenciales. La solución militar era quebrar por la fuerza la democracia chilena mediante un golpe de las Fuerzas Armadas. Edwards, especifica el documento, se inclinaba por este camino. Fue el principal informante en Chile, pasando información sobre los planes golpistas y sus autores a la CIA. El primero y el más importante. La información que Edwards entregó sobre el ejército, la rama más importante de las Fuerzas Armadas, resultaría decisiva. El comandante en jefe, René Schneider, era un obstáculo, pues era partidario de hacer valer la Constitución y respetar la democracia. La clave para un golpe sería que el general Carlos Prats, jefe del Estado Mayor para la Defensa, se movilice, lo que implicaría neutralizar a Schneider, comandante en jefe del ejército. Tuvieron que pasar más de 50 años para que el historiador Peter Kornbluh pudiera reconstruir una jornada que resultaría decisiva para el futuro de Chile. 15 de septiembre de 1970. 8 de la mañana. Henry Kissinger se reúne con Agustín Edwards y su acompañante estadounidense Donald Kendall, presidente de Pepsi, y el fiscal general de Estados Unidos. A las 9:15, esa misma mañana, el señor Edwards está en el despacho del presidente. Henry Kissinger está allí también. Esta es una reunión que históricamente nunca ha sido reconocida. Agustín Edwards siempre afirmó que no recordaba tal reunión. Nunca hubo documentación sobre el encuentro. Y aquí tenemos la agenda interna del presidente que muestra una reunión a las 9:15 con Agustín Edwards, cara a cara con el presidente de los Estados Unidos, solo una hora después de haberse reunido con el consejero de Seguridad Nacional, Henry Kissinger. El director de la CIA, Richard Helms, anotó de puño y letra las directrices de Nixon. Una posibilidad entre 10, tal vez, pero salvar Chile. $10 millones disponibles, más si es necesario. Trabajo a tiempo completo, los mejores hombres que tengamos. Hacer gritar la economía. Y así, por primera vez en la historia, quedó registro escrito de la orden de un presidente de Estados Unidos para intervenir en un país democrático. El 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado en Chile, Peter Kornbluh, entonces de apenas 17 años, fue remecido por el llanto de una compañera de su clase de español, una chilena de 15 años llamada Eliana Loveland.
Bueno, profesora, había un golpe de Estado, mi presidente estaba muerto, mi familia estaba toda la noche tratando de llamar a nuestros parientes ahí en Santiago. No pudimos conseguir hablar con ellos y llorando. She was crying. Un año antes, Eliana había estado en Chile con su familia y conoció la experiencia de la Unidad Popular. My mother saw the marches in the streets in Concepción and joined in, and I know that's a pivotal moment for her, getting closer to the popular unity movement and supporting Allende, and I know that she took that back home with her. El 8 de septiembre de 1974 apareció en la portada del New York Times un artículo del periodista Seymour Hersh con el siguiente titular: Jefe de la CIA informa a la Cámara de Representantes sobre campaña de $8 millones contra Allende entre 1970 y 1973. Y este artículo también me cambió la vida. Lo leí y pensé, oh Dios mío, sabes, mi propio país fue responsable del dolor que mi ahora polola, novia, ha estado sintiendo todo este año. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo al respecto? En una reunión celebrada en Washington el 6 de octubre de 1970, Kissinger le recordó a la CIA que quedaban solo 18 días para la ratificación de Salvador Allende en el Congreso y que se hacía necesaria una acción drástica que impulsara a los chilenos a ponerse en movimiento. René Schneider había entrado a la escuela militar a los 15 años y había llegado a la comandancia en jefe del ejército un año antes de la elección de Allende. Estaba casado con Carolina Arce y tenía 4 hijos. Como comandante en jefe le tocó defender la prescindencia militar de la vida política y resistir las presiones para que el ejército impidiera el ascenso de Salvador Allende. Víctor Schneider, el menor de los hijos del comandante en jefe, era entonces cadete de la escuela militar y recuerda así la respuesta de su padre a esos llamados. Y lo más importante, dejó muy claro en el Consejo de Generales, el ejército en particular y las Fuerzas Armadas o son obedientes, no deliberantes, apolíticas y deben respetar la Constitución. Para neutralizar a Schneider, la CIA apoyó la idea de que la mejor opción era secuestrarlo. El plan continuaría poniendo a un general golpista en la comandancia en jefe del ejército. Se culparía del secuestro a la izquierda extremista y la alarma pública sería tal que estimularía a los militares a dar un golpe. A principios de octubre, la CIA había tomado contacto con el general Roberto Biot, quien había sido pasado a retiro en el ejército tras haber encabezado el Tacnazo, una fallida rebelión militar contra el presidente Eduardo Frei Montalva en 1969. Al retirado general Biot le entusiasmó el plan. El 13 de octubre, a 11 días de que Allende fuera ratificado por el Congreso, se dispuso a implementarlo en 48 horas. Pedía a cambio 25 pólizas de seguros en dólares para él y sus hombres. Pero el 15 de octubre, Kissinger ordenó a la CIA advertirle al retirado general de lo peligroso de una acción precipitada. Su instrucción quedó consignada en un memorando secreto bajo el punto número 5. Más tarde, Kissinger se apoyaría en esto para asegurar que ese día suspendió cualquier intentona sediciosa por parte de la CIA en Chile. Pero el propio documento desmiente esto y consigna el recado que Kissinger pide enviar a Biot. Conserve sus recursos. Ya llegará el momento de que usted y sus amigos puedan hacer algo. Seguirán teniendo nuestro respaldo. Además, en el último punto del mismo texto, se consigna que la reunión concluye con la siguiente instrucción de Kissinger a la CIA. La agencia debe continuar ejerciendo su presión en todos los puntos débiles de Allende.
3 días después, la CIA contactó al general de ejército Camilo Valenzuela, quien ya estaba trabajando con Biot para organizar un golpe. Pero entonces, una vez ejecutado el secuestro, los militares estarían listos para decretar el estado de emergencia, anular las elecciones y declarar un gobierno militar, ya que Camilo Valenzuela ascendería al cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas. Todo el plan fue compartido con la CIA. La CIA lo apoyó completamente. Solo horas después del atentado, el alto mando de la CIA en Estados Unidos envió un cablegrama secreto para felicitar a sus hombres en Santiago por lo ocurrido. La estación en Santiago ha hecho una excelente labor guiando a los chilenos al punto en que se encuentran hoy y en el que puede vislumbrarse la opción de una solución militar. Cabe elogiar al director del centro y otros implicados por lograr este objetivo en circunstancias tan delicadas y en extremo difíciles. Sacaron el obstáculo. Entonces, al sacar el obstáculo, que era mi papá, ya, por lo menos una fase cumplida. Pero queda la gente, queda este país, queda una institución dañada. Al día siguiente del atentado, el 23 de octubre a las 8:50 de la mañana, Nixon y Kissinger conversaron por teléfono sobre lo ocurrido. Este año, más de 5 décadas después, Kornblum encontró la transcripción de la conversación, que fue grabada en secreto y que nunca antes había sido revelada. ¿Qué está pasando en Chile?, preguntó el presidente Nixon. Ha habido un giro para peor, respondió Kissinger, pero no ha desencadenado nada más. El siguiente movimiento debería haber sido la toma del gobierno, pero eso no ha ocurrido. Nixon siguió preguntando, ¿quieres decir que si algo pasara, la gente se enfurecería tanto que llegaría a tomarse el gobierno? Y Kissinger respondió, esa era la teoría, pero se trata de un grupo bastante incompetente. Nada de lo que esperaban los sediciosos ocurrió. Todos los sectores repudiaron el atentado y nadie culpó a la izquierda ni pidió a los militares intervenir. 2 días después, el 24 de octubre, Allende, quien había obtenido poco más del 36% de los votos en la elección presidencial, fue ratificado por una amplia mayoría en el Congreso, gracias a un acuerdo entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana. Horas después, en la madrugada del 25 de octubre, Schneider murió. El hecho se convirtió en el primer magnicidio político en el Chile moderno. Tanto el general Camilo Valenzuela como Roberto Biot fueron detenidos y condenados por su vinculación con el crimen. Un informe de la CIA del año 2000 insiste en que la agencia no tuvo responsabilidad en el asesinato de Schneider, pero agrega que le pagó $35.000 a los autores materiales que no habían sido apresados por razones humanitarias. En reemplazo de Schneider, asumió a la cabeza del ejército su amigo, el general Carlos Prats, quien también era un estricto constitucionalista. Otro cálculo en el que fallaron los complotadores. Salvador Allende asumió como presidente el 3 de noviembre de 1970. Se inició así la vía chilena al socialismo, un inédito proceso que, según Allende describía, buscaba avanzar hacia un modelo socialista de manera pacífica y sin romper con la legalidad. 50 años después sigue habiendo una pregunta fundamental, básica y sencilla. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos se preocupó tanto por la elección de Salvador Allende en un pequeño país tan lejano? Un país que el propio Henry Kissinger había menospreciado como una daga apuntada al corazón de la Antártida. Y la respuesta está en este documento. En un memorando secreto, 2 días después de que Allende asumiera la presidencia, Henry Kissinger expuso ante Nixon por qué era indispensable para Estados Unidos que la Unidad Popular fracasara. Al día siguiente, Nixon ordenaría la intervención a gran escala.
En el documento, que se mantuvo en secreto durante décadas, hasta que Peter Kornbluh lo descubrió, Kissinger cataloga la elección de Allende como uno de los desafíos más serios con los que nos hemos encontrado en este hemisferio. Y afirma, la resolución que adopte usted al respecto puede ser la decisión más histórica y complicada de las que tome este año en asuntos de política exterior. Y uno revisa los documentos y es Kissinger argumentando ante el presidente Nixon que Estados Unidos no puede tener un modus vivendi con el gobierno de Allende, que debemos hacer todo lo posible para socavarlo. Y lees las razones que da y hay una razón en particular que sobresale por encima de todas las demás. Si los socialistas o las coaliciones de izquierda van a ser elegidos democráticamente, no solo en Chile, sino eventualmente en Europa, todo el tablero estratégico en el que Kissinger está jugando cambiará. Así que le dice a Nixon, lo que ocurra en Chile afectará a nuestra propia forma de entender nuestro papel en el mundo. La generalización por imitación de fenómenos similares en otros países afectaría de modo significativo el equilibrio mundial y, en consecuencia, la posición que ocupamos nosotros en él. Esto es lo que más le importa a Kissinger, el equilibrio del mundo durante la Guerra Fría. En la minuta, Kissinger deja claro que está proponiendo intervenir en un país democrático, algo que contradecía los valores que Estados Unidos decía defender históricamente. Animado por Kissinger, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional el 6 de noviembre de 1970, Nixon ordenó un boicot a gran escala contra el gobierno de Allende, un asedio creciente y duradero, pero manteniendo las formas en público. Las notas manuscritas del director de la CIA resumen así la orden de Nixon. Si hay alguna manera de derrocar a Allende, mejor hacerlo. Entonces la CIA puso en marcha una serie de operaciones encubiertas aprobadas por el presidente de Estados Unidos. 1. Acción política para dividir y debilitar a la coalición de Allende. 2. Mantener y aumentar contactos entre los militares chilenos. 3. Proveer apoyo a grupos y partidos no marxistas en la oposición chilena. 4. Ayudar a ciertos periódicos y otros medios de comunicación en Chile que puedan manifestarse contra el gobierno de Allende. 5. Usar algunos medios, cuyos nombres están tachados, para resaltar la subversión del proceso democrático de Allende y la intervención de Cuba y la Unión Soviética en Chile. Más de $2 millones fueron directamente a El Mercurio. No para sostenerlo como símbolo de la prensa libre, sino para asegurarse de que hubiera un megáfono de propaganda anti-allendista que creara una situación social muy caótica y difícil para la capacidad de gobernar de Allende. Paralelamente, Estados Unidos puso en marcha un bloqueo invisible para estrangular la economía chilena, frenando préstamos y otras ayudas económicas internacionales. El manejo de la economía tampoco ayudó. El gasto público se mantuvo a pesar de la baja del precio del cobre y la caída de la producción interna. Cundió la escasez y la inflación se disparó. Se extremó la polarización, con violentos choques callejeros entre grupos de izquierda y derecha. La propia coalición de gobierno de Allende, la Unidad Popular, se dividió en dos bandos. Uno que propiciaba moderar los cambios y otro que planteaba avanzar sin transar. Y el presidente nunca fue capaz de ordenar a sus partidos. En 1972 cundieron las tomas organizadas por la izquierda. El paro camionero de octubre, apoyado por la CIA, paralizó el país y los militares fueron llamados al gabinete. En noviembre, el comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, asumió el Ministerio del Interior. 4 meses después, en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, la oposición,
compuesta por la derecha y la democracia cristiana, intentó conseguir el quórum para destituir a Allende por la vía legal. Pero sus resultados estuvieron lejos de eso. La Unidad Popular subió su representación a un 43%, y aunque la oposición obtuvo un 54,7%, no consiguió los cupos parlamentarios necesarios para destituir al presidente. Al cerrarse la vía legal, se abría la puerta a un golpe militar. A partir de 1971, el puesto de la CIA en Santiago había comenzado a reclutar informantes entre la alta oficialidad militar para identificar a potenciales líderes de un alzamiento. La CIA se detuvo en el segundo al mando del ejército, el general Augusto Pinochet. Un cable secreto enviado desde Santiago lo describía así. El general Augusto Pinochet Ugarte evitó hacer comentarios políticos que revelaran sus pensamientos más hondos. Esto es completamente consistente con su conocido patrón. Él es cauteloso y discreto sobre asuntos políticos. El cable también describía a su mujer, Lucía Iriart. Decía, su mujer apoyó comentarios de otros invitados de que el gobierno se estaba metiendo en aguas profundas con su orientación actual. Un año después, otro cablegrama de la CIA, fechado en septiembre de 1972, señalaba que Pinochet podría haber variado su actitud. Pinochet, antes un estricto constitucionalista, admitió de mala gana que ahora tiene dudas, que Allende debe ser forzado a renunciar o ser eliminado. La presión sobre el ejército aumentó al punto de que las esposas de varios integrantes del cuerpo de generales protestaron contra el general Prats, pidiéndole la renuncia. Cuando supo que había perdido la confianza de sus generales, a fines de agosto de 1973, Carlos Prats renunció a la comandancia en jefe del ejército. Propuesto por el general Prats, Allende nombró en su reemplazo a Augusto Pinochet, considerado hasta ese momento un general constitucionalista. Pero el 9 de septiembre de 1973, Pinochet cedió a la presión de la Armada y la Fuerza Aérea. Se sumó al plan golpista solo 48 horas antes de su ejecución. La CIA se enteró de la fecha exacta del golpe contra Allende 2 días antes del 11 de septiembre de 1973. El 12 de septiembre de 1973, un reporte de la CIA informó lo siguiente. Las Fuerzas Armadas, con la ayuda de la policía, han asumido el control de Chile. Una junta de 4 hombres, compuesta por los jefes de las Fuerzas Armadas y Carabineros, planea gobernar con el Consejo de Civiles, hombres de negocios y líderes gremiales, no líderes políticos que se opusieron a Allende. Los 3 jefes militares de la Junta son todos líderes respetados y experimentados. Han declarado el Congreso en receso. 5 días después del golpe, el presidente Nixon y su asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, conversaron sobre lo que estaba sucediendo en Chile. El asunto de Chile se está consolidando y, por supuesto, los diarios se están quejando porque un gobierno procomunista ha sido derrocado, le dijo Kissinger a Nixon. Y siguió, en vez de estar celebrando. Entonces hablaron sobre el rol de Estados Unidos en el golpe en Chile. Nosotros no hemos tenido nada que ver, dijo Nixon. Nosotros no hemos hecho nada, respondió Kissinger, y aclaró. Quiero decir, los hemos ayudado, palabra tachada, ha creado las condiciones necesarias posibles. Ese tachado, explica Peter Kornbluh, se refiere a la CIA. La CIA creó las mejores condiciones posibles. En la era de Eisenhower, resumió Kissinger, seríamos héroes. El exministro de Defensa chileno Orlando Letelier murió, víctima de un atentado contra su automóvil. También fue víctima fatal del atentado la señora Ronnie Moffitt.
Hubo un encubrimiento de varios años de ese acto de terrorismo internacional y nos llevó mucho tiempo. Tuvieron que pasar 40 años desde el asesinato de Letelier Moffitt para conseguir el documento más importante, un análisis que hizo la CIA de sus propios archivos en 1987. Orlando Letelier tenía entonces 44 años. Había sido embajador de la Unidad Popular en Estados Unidos y ministro del gobierno de Salvador Allende. El 30 de agosto de 1973, días antes del golpe, Orlando Letelier juró como ministro de Defensa y el general Augusto Pinochet fue nombrado comandante en jefe del ejército por el presidente Salvador Allende. Después del golpe, la junta militar presidida por Pinochet apresó y luego exilió a Orlando Letelier. Orlando Letelier merece un enorme reconocimiento histórico. Se convirtió en el principal exiliado chileno en la oposición a Pinochet. Tenía prestigio, tenía porte, tenía elegancia de caballero y era muy respetado en la comunidad internacional. Para decirlo de otra manera, no había ningún chileno que tuviera más contacto en Washington que Orlando Letelier. No había nadie que tuviera más acceso al Congreso que Orlando Letelier. En Washington, Orlando Letelier vivía con su esposa, la artista Isabel Morel, y sus 4 hijos, Cristian, José, Francisco y Juan Pablo. 10:15, teléfono. Isabel anda al hospital George Washington porque tuvieron un accidente. Llegamos al hospital y estaba así la gente. Montón de gente afuera, periodistas. Y decían, she's the wife, she's the wife. No están hablando de mí. Ya, subí al piso que me dijeron, entró a un cuarto y estaba Michael Moffett de cabeza en un escritorio llorando. Le digo, Michael, ¿qué pasó? Y me dice, they got my baby too. ¿Qué? ¿Qué le hicieron a la Ronnie? La mataron también. Esa mañana del atentado, Orlando Letelier viajaba con su colega Ronnie Moffitt, funcionaria del Instituto de Estudios Políticos, y el marido de esta, Michael Moffitt, asistente de Orlando Letelier. Ronnie Moffitt tenía 25 años. Su esposo Michael, de la misma edad, fue el único sobreviviente. I heard what I recall from the best of my memory was a buzz and saw a flash up my upper direction of my upper right hand. There seemed to be a little pause and the car exploded. And my wife walked away from the car and I kind of fell out the window. Orlando was pinned under the car and I tried to move the car and I tried to get him out, but I couldn't. And by that time, we were fortunate that there was a doctor, a woman from George Washington, riding behind us. She attended to my wife, but... Orlando Letelier fue enterrado en Caracas, Venezuela, porque ni él ni su familia podían ingresar a Chile. En 1979, Peter Kornbluh y su pareja chilena, Eliana Lovelock, se mudaron a Washington y contactaron a Isabel Morel, a quien habían conocido poco antes. Entramos a la oficina de Isabel y ella le dice a Eliana, pero Elianita, ¿qué estás haciendo aquí? Y Eliana le dice, bueno, mi novio va a ir a la universidad y yo estoy buscando trabajo. Ah, bueno, vas a trabajar conmigo. Peter estaba dedicado a la causa chilena desde el primer momento, creo que desde el momento en que conoció a Eliana. Llegando a Washington, su tema era siempre Chile. Se entrenó como investigador y como obsesionado con los documentos. Como lo prueban los documentos, el secretario de Estado, Henry Kissinger, había sido el cerebro del plan para desestabilizar a Allende y ahora apoyaba con fuerza a la dictadura de Pinochet.
Por desagradable que puedan resultar sus actos, este gobierno es preferible al de Allende para nosotros. En enero de 1975, un documento de la DIA, la Agencia de Inteligencia Militar estadounidense, describía así a Pinochet: tranquilo, sosegado, muy serio, muy honesto, trabajador, aplicado, padre y marido tolerante y cariñoso, de vida muy modesta, bebe whisky escocés y pisco sour, fuma cigarrillos y le gustan las fiestas. En septiembre de 1975, Kissinger se reunió con el canciller chileno, almirante Patricio Carvajal. So he goes in for a meeting with the Chilean foreign minister, who says, I want to thank you for giving us this opportunity today. And Kissinger says, well, I read my briefing paper for this meeting, and it's nothing but human rights. The State Department's full of people who have a vocation for the church. There are not enough churches for them. They went into the Department of State. If you're the foreign minister of Chile, Pinochet's Chile, and you hear Kissinger saying, my State Department is full of people who should be in church, not in state. What do you think? You're getting a green light. Los documentos demuestran que la CIA y Kissinger sabían que en Chile operaba un violento aparato represivo a cargo de torturar y asesinar opositores. La Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Su jefe era el coronel de ejército Manuel Contreras. En un cable de febrero de 1974, una de estas fuentes contó que en Chile había tres poderes: Pinochet, Dios y la DINA. La CIA apoyó a la DINA en adiestramiento y organización. En 1974, su subdirector Vernon Walters viajó a Santiago y se reunió con Augusto Pinochet para comprometer esta ayuda. Pero el secreto mejor guardado de la CIA sobre su relación con la DINA era otro. El informante de más alto nivel de la DINA que tenían en su nómina era nada menos que el propio general Manuel Contreras. Según el informe titulado Actividades de la CIA en Chile, en mayo y junio de 1975, elementos dentro de la CIA recomendaron establecer una relación pagada con Manuel Contreras para obtener inteligencia basada en su posición única y acceso a Augusto Pinochet. Sabían que se reunía todos los días con Pinochet. Pensaban que podía darles mucha información sobre lo que estaba pasando aquí. Gracias a sus buenos vínculos con la DINA, la inteligencia estadounidense consiguió en 1975 un completo organigrama de su estructura secreta. Un detalle de los documentos llamó la atención de los estadounidenses: la existencia de una brigada exterior para cumplir misiones fuera de Chile. El 30 de septiembre de 1974, cuando Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, volvían a su departamento en Buenos Aires, donde se habían exiliado, una bomba estalló en su vehículo, provocando la muerte de ambos. Un año después, en octubre de 1975, la DINA atentó en Roma contra el dirigente demócrata cristiano Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno. Ambos sobrevivieron con secuelas de por vida. Pese a las violaciones a los derechos humanos y a los indicios de que la brigada exterior de la DINA estaba asesinando opositores fuera de Chile, Henry Kissinger, secretario de Estado del presidente Gerald Ford, seguía jugado a fondo para que Estados Unidos apoyara a la dictadura de Augusto Pinochet. Kissinger llegó a Santiago en junio de 1976 para participar en la Asamblea General de la OEA. En Estados Unidos crecían las críticas por las ejecuciones, la desaparición forzada de personas, los prisioneros políticos y otros atropellos. Por estas razones, en su discurso ante la Asamblea General de la OEA, Henry Kissinger criticó a Chile. Pero, como detallan los documentos, en una reunión privada, Kissinger le dijo a Pinochet: en Estados Unidos simpatizamos con lo que usted está tratando de hacer aquí. Pinochet se quejó: estamos siendo constantemente atacados, Letelier tiene acceso al Congreso.
Creemos que eres una víctima de la propaganda de izquierda a nivel internacional y que tu mayor crimen fue derrocar a un gobierno que se estaba volviendo comunista. Le agradecemos el servicio que prestó a Occidente al derrocar a Allende. Ese fue el mensaje que le verbalizó al general Pinochet, cara a cara. Si eso no es una luz verde, no sé lo que es. Un mes después de la visita de Henry Kissinger, la DINA puso en marcha el plan para asesinar a Orlando Letelier. 3 días después de esa alerta, el vicesecretario para América Latina, Harry Schlaudemann, le recomendó a Henry Kissinger por escrito advertir a las dictaduras del Cono Sur que Estados Unidos sabía de estos planes homicidas y que los detuvieran. Vamos a escribir una démarche y vamos a presentársela al Pinochet, vamos a presentársela al general Videla en Argentina y a los altos generales en Uruguay. El 23 de agosto, después de semanas de deliberación, el secretario de Estado Henry Kissinger le ordenó a los embajadores de Estados Unidos en Chile, Argentina y Uruguay que se comunicaran con la autoridad más alta de cada uno de esos países, idealmente con el jefe de Estado, para hacerle una advertencia. El mensaje decía: existen rumores de que la cooperación incluye planes para el asesinato de subversivos políticos y figuras prominentes, tanto dentro de ciertos países del Cono Sur como en el extranjero. Nos sentimos obligados a manifestar nuestra honda preocupación. Si hay siquiera un asomo de verdad en estos rumores, podrían causar un serio conflicto moral y político. Sin embargo, 2 embajadores se resistieron a entregar el mensaje, entre ellos el representante en Santiago. Viene la resistencia y Harry Schlaudemann tiene que volver a Kissinger y decirle: ¿qué quieres hacer? 4 días después, en un memorándum fechado el 30 de agosto de 1976, Schlaudemann insistió ante Kissinger: lo que estamos tratando de interceptar es una serie de asesinatos a nivel transnacional que causarán grave daño al estatus y prestigio internacional de los países involucrados. Pasarían semanas para que Kissinger tomara una decisión sobre Cóndor. Kissinger responde por escrito y dice: no, se deniega su petición de avanzar en esto. Hace semanas que no sabemos nada de la operación Cóndor. No es necesario ninguna acción adicional sobre este asunto. Un día antes, el 15 de septiembre, Michael Townley, agente de la Brigada Exterior de la DINA, llegó a Washington. El sábado 18 de septiembre, en su casa, Orlando Letelier e Isabel Morel celebraron las fiestas patrias con exiliados chilenos y latinoamericanos. Hicieron un asado y estuvimos como todo alegre porque un día bonito, con sol, no tanto calor porque era septiembre ya, y bailaron cueca, había música, y Isabel bailó con Orlando. Y eso fue como muy lindo porque, como dijo Marcelo, era como un reencuentro para ellos y la Isabel estaba muy feliz. Ese mismo día, el agente de la DINA, Michael Townley, instaló la bomba en el auto, que estaba estacionado en el patio de la casa de los Letelier Morel. 3 días después, Orlando Letelier y Ronnie Moffitt agonizaban en Sheridan Circle. Y viene un hombre y se identifica como un funcionario del FBI. Dice: señora, vamos a otro cuarto. Y me dice: mire, no fue un accidente lo de su esposo. A su esposo le pusieron una bomba en el auto. Y él murió desangrado. Y la señora de Michael Moffitt murió desangrada también porque una esquila le cortó la yugular. Pero no puede ser. Sí, sí, señora. Yo quiero verlo, yo quiero verlo. Señora, recuérdelo cuando lo vio esta mañana. Recuérdelo como estaba ayer. Y al rato me llama.
Y me lleva a una pieza donde estaba Orlando como acostado. Ahora me doy cuenta que lo habían arreglado, porque Orlando quedó sin piernas. Le cortaron las piernas. La bomba le cortó las piernas. Pero su cara estaba igual. Estaba con una cara de asombro. De asombro. Como diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y yo me puse a hablarle, a acariciarle las manos. Y la cara. Esto, así. Esto es lo que hacen con nosotros, Orlando. Así se llevan a nuestra gente. Qué horror. Que tengas paz, Dios mío. Parece inverosímil que, si el embajador estadounidense hubiera enfrentado a Pinochet, la misión Letelier hubiera seguido adelante. Parece improbable. Imagínese la diferencia en la historia si nuestro embajador aquí no hubiese estado tan preocupado porque Pinochet se sintiera insultado y comprendiera, después del asesinato de Carlos Prats en Buenos Aires y después del atentado a Bernardo Leighton, un año después en Roma, ambas operaciones de la DINA comprendieran la naturaleza asesina de este régimen. ¿Cómo se podría insultar a Pinochet cuando, de hecho, ya estaba haciendo estas cosas, pero no? En abril de 1978, el FBI logró identificar al agente de la DINA, Michael Townley, como sospechoso del atentado contra Letelier. Estados Unidos obligó a Pinochet a extraditar a Michael Townley, que no tardaría en confesar a la justicia de ese país su participación en el crimen de Letelier y Moffitt. También revelaría que la orden vino de Manuel Contreras y su segundo, Pedro Espinosa. Los documentos muestran que a Contreras le preocupaba mucho que Pinochet lo vendiera, que lo entregara a los estadounidenses para que lo procesaran o que lo mataran para asegurarse de que no quedara nadie vivo para contar que el propio Pinochet había ordenado un acto terrorista en las calles de Washington, D.C. El documento afirma que al ser interrogado por un fiscal militar, Contreras admitió que ordenó el asesinato de Orlando Letelier, pero aseguró que lo hizo bajo órdenes directas de Pinochet. Agregó que todas las operaciones en el extranjero habían sido aprobadas por el general Pinochet. Chantajeado por Contreras, Pinochet ordenó liberarlo. A cambio de su silencio, se comprometió a proteger a su ex jefe de inteligencia, lo que implicaba no extraditarlo a Estados Unidos ni permitir que fuera procesado en Chile. Gracias a la confesión de Michael Townley, en septiembre de 1978, Estados Unidos pidió la extradición para juzgar a Manuel Contreras, Pedro Espinosa y Armando Fernández Larios. Consciente de que él también estaba en riesgo, Pinochet presionó a la Corte Suprema para que denegara la extradición y los liberara de cualquier cargo. Según los documentos desclasificados, incluso endureció personalmente la redacción del fallo. A raíz de la detención de Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998, las familias Letelier y Moffitt consiguieron que Estados Unidos reabriera la investigación penal por el caso. Eso significó que los documentos al respecto se mantuvieron bajo reserva hasta 2015, casi 4 décadas después del atentado. Y me impresionó mucho leer de que la CIA le hace un informe al presidente de Estados Unidos diciéndole que Pinochet dio la orden de matar a Orlando Letelier. El documento, de 6 páginas y fechado el 1 de mayo de 1987, señala: una revisión de nuestros archivos sobre el asesinato de Letelier nos ha entregado lo que consideramos pruebas convincentes de que Pinochet ordenó personalmente a su jefe de inteligencia cometer el asesinato. El tema del informe de la CIA diciendo de que Pinochet era responsable directo y había dado la instrucción de matarlo, es algo que acaba la discusión. Y por lo tanto era un jaque mate desde ese punto de vista. Y creo que sin Peter jamás habríamos llegado a esos documentos. Eso es la importancia de los documentos, porque los documentos no mienten en su momento. Son secretos,
son documentos que va de una agencia a otra en que están contando lo más cercano a la verdad entre ellos y en cuanto a ellos saben los hechos, presentan los hechos como son. Y por eso que los documentos nos pueden contar la historia sin velos del pasado. Hubo que esperar hasta 40 años después del asesinato de Letelier Moffitt para conseguir el documento más importante, una revisión de la CIA de sus propios archivos, volviendo a través de todos los archivos para revisar la inteligencia y evaluar la información hasta el punto en que la conclusión fue: Pinochet ordenó personalmente este acto de terrorismo internacional. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. So help you God. So help me God. May I congratulate you, sir. Cuando Reagan llegó al poder, era un anticomunista acérrimo. Quería luchar contra el imperio del mal. Pensaba que Pinochet era un gran aliado para ello y tampoco le importaban, y a ninguno de sus ayudantes les importaban las cuestiones de derechos humanos. Y durante los primeros 4 años, básicamente, Pinochet fue la dictadura modelo, la dictadura anticomunista modelo que Estados Unidos quería. Los documentos secretos muestran que en febrero de 1981, Reagan envió a Santiago al ex subdirector de la CIA, Vernon Walters, quien se reunió con Pinochet. En una muestra de la cercanía entre ambos gobiernos, Walters le pidió al chileno ayuda en la intervención que Reagan iniciaba en la Guerra Civil de El Salvador para derrotar a la guerrilla izquierdista. En un cablegrama secreto de circulación restringida, Walters resumió así el encuentro. Hablamos como viejos amigos. Saltaba a la vista que Pinochet estaba encantado de verme. En 1982, Chile comenzó a sufrir una aguda crisis económica. Cientos de empresas quebraron y el desempleo se empinó hasta el 30%. Los sindicatos empezaron a reorganizarse y a luchar por más libertades. La rabia acumulada por años estalló el 11 de mayo de 1983, con la primera de varias protestas nacionales. Al caer la noche, en Santiago y otras ciudades, cundieron los caceroleos. En las poblaciones se levantaron barricadas. Pinochet reaccionó sacando militares a la calle. Cada jornada de protestas dejó varios civiles muertos a bala. El documento, desclasificado décadas después, también advertía: la identificación de los militares con Pinochet ha comenzado a resquebrajarse debido a las diferencias sobre cómo actuar ante el disenso político y en torno al programa de restauración de un gobierno civil. Ya en 1984, los funcionarios estadounidenses estaban preocupados de que Pinochet se iba a convertir en una especie de Somoza. Iba a quedarse en el poder y la oposición de izquierdas iba a crecer y crecer, porque no había espacio real para que el centro o incluso los conservadores se expandieran. Dentro del gobierno de Reagan hay gente que se da cuenta que no se puede sostener esa dictadura para siempre, y hay gente que llega incluso a escribir que si se sostiene esa dictadura más tiempo, esto va a terminar en un gobierno comunista. Uno de los puntos clave del documento decía: la mejor manera que tiene Pinochet de favorecer los intereses de Estados Unidos es encabezar una transición real y pacífica a la democracia. Sin embargo, es cada vez más evidente que no quiere hacerlo, y su intransigencia, que a corto plazo y en apariencia beneficia a los intereses anticomunistas de Estados Unidos, está creando en Chile una inestabilidad muy perjudicial para nuestro país. En 1985, Estados Unidos nombró como embajador en Santiago al experimentado Harry Barnes. Al presentar sus credenciales a Pinochet, Barnes le entregó una carta de Ronald Reagan, donde éste le notificó que en adelante su apoyo estaría condicionado a que impulsara un retorno a la democracia. Las protestas continuaron y estaban en su punto máximo en 1986.
El Partido Comunista lo había definido como el año decisivo para derrocar a Augusto Pinochet. La oposición se movilizaba en conjunto y el general respondía reprimiendo. A esa dinámica le puso atención la CIA. La agencia describía que Pinochet ha ordenado intensificar los esfuerzos encabezados por el ejército para reprimir a los manifestantes. Esto ha dado paso a la militarización de Santiago durante protestas recientes y a repetidas redadas en las poblaciones, durante las cuales las fuerzas de seguridad detuvieron e interrogaron a varios miles de hombres. Además, han disparado contra las personas y herido gravemente o asesinado a algunos manifestantes. La CIA advertía: creemos que estos acontecimientos pueden estar creando una situación explosiva en los barrios marginales y que los comunistas se están convenciendo de que sus tácticas violentas están generando un mayor apoyo popular para un esfuerzo total para derrocar a Pinochet este año. La agencia agregaba que grupos de la oposición moderada, frustrados por su incapacidad para llevar al gobierno a una mesa de negociación, están cooperando con la izquierda y promoviendo protestas. El documento, fuertemente censurado, analiza la preocupación que la intransigencia de Pinochet está provocando dentro del ejército. Si la creciente agitación política no se controla pronto, podría amenazar la permanencia del presidente Pinochet en el poder, concluía la CIA. Y anunciaba que la siguiente muestra de fuerza se daría en la protesta nacional organizada para los primeros días de julio. A ese país en ebullición llegó el joven Rodrigo Rojas. Venía de Estados Unidos, tenía 19 años y era fotógrafo. Su madre, Verónica de Negri, había sido acogida como refugiada política en Washington, D.C., luego de ser secuestrada y torturada brutalmente por la DINA. Entre Rodrigo y ella había una relación muy bonita, muy bonita. Se querían mucho los dos. A medida que creció, se interesó mucho más en Chile. Rodrigo Rojas dejó el colegio para viajar a Chile. Muchos trataron de convencerlo de que no lo hiciera. Eliana y yo estábamos muy preocupados. Lo llevamos a almorzar a un restaurante cercano al Instituto de Estudios Políticos, donde trabajábamos. Básicamente le dijimos: Rodrigo, mira, todavía no te has graduado del colegio, así que el plan para ti debería ser graduarte del colegio aquí y obtener el diploma en la secundaria Woodrow Wilson. Solo te quedan 3 o 4 meses. Rodrigo llegó a Chile en mayo de 1986 y registró con su cámara las protestas que desafiaban a la dictadura militar. Pucha, ahí el reencuentro de Rodrigo de verlo grande, ya, un hombre que era alto, más encima era grande. Y conversábamos harto, siempre me preguntaba muchas cosas, porque sabía que yo trabajaba clandestinamente en la Junta Comunista. Tarde, noche, llega Rodrigo y me ubica en la población. Y me dice: quiero participar y quiero estar acá. Y Raúl le dijo que, bueno, se vieron el 2 de julio al mediodía para la olla común que se iba a hacer. Porque él, Raúl, y otra gente iban a armar unas barricadas temprano, pero Rodrigo no estaba invitado a eso. Y él ni debería haber sabido. Pero nunca le dimos antecedentes de lo que íbamos a hacer. Solamente que después, de la mañana del 2, aparece Rodrigo así. Y yo quedé así helado, ¿verdad? Porque no estaba dentro de los planes. El grupo, entre los que estaban Rodrigo y la estudiante Carmen Gloria Quintana, reunió neumáticos, un bidón de benzina y bombas Molotov. Iban a prender una barricada en Avenida General Velázquez, a la altura de la calle Veteranos del 79. Y ahí justo vieron que llegaba en la esquina una patrulla, una camioneta militar con militares, y la patrulla dobló en el pasaje donde estaba el grupo. Y ellos arrancaron, ¿ya? Y en el fondo Carmen, Gloria y Rodrigo fueron interceptados en esa corrida porque
corrieron más lento, básicamente. Nosotros con Marcelo arrancamos y justo en esa esquina de General Velázquez había como una especie de compra-venta de vehículos. Y nosotros con Marcelo nos metemos adentro y nos escondemos ahí. ¿Entiendes? Y en eso nos damos cuenta que detienen a los muchachos, a Rodrigo, Carmen Gloria, y los ponen ahí al frente. Un cable del embajador Burns detalla que los soldados los rodearon y los empezaron a golpear. Se informa que la golpiza fue severa. De los propios bidones que habían ido a buscar los militares, le tiraron la benzina o el inflamable sobre los cuerpos. Rodrigo estaba acostado y la Carmen Gloria de pie. Él estaba acostado de estómago y él lo quemaron por la cabeza primero. Tiraron la molotov y él se incendió de los pies hacia arriba y Rodrigo de la cabeza hacia abajo. Entonces, él aspiró mucho más fuego. Vemos a Rodrigo y a Carmen Gloria quemándose. Y cuando los médicos le tiran la frazada encima y los toman y los suben a la camioneta. Los gritos en el fondo de todo lo que pasó ahí. ¿Ves? Inconscientes, Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana fueron trasladados hasta Quilicura en un recorrido de 20 kilómetros. Ahí los tiraron a una zanja para dejarlos morir. En noviembre de 1986, Carmen Gloria Quintana estaba internada en un hospital de Canadá, donde trataban sus quemaduras. Ahí concedió su primera entrevista a 60 Minutes, el programa periodístico más influyente de la televisión estadounidense. And he said, let's walk, let's go to a hospital so we don't die. And I went with him and we walked like zombies. We were falling and getting up again. That's how we walked. Rodrigo estaba desnudo en una pieza helada. Imagínate, un sexto piso es más helado todavía. En la posta central. Casi me morí porque tenía jeringas por todos lados. Pero para mí lo importante en ese momento era hablar con Rodrigo. No lo pude abrazar, no le pude hacer cariño. Él me escuchaba. Dio vuelta la cabeza, así, para escuchar, porque escuchaba mejor con el oído izquierdo. Después que se lo habían quemado mucho ya, entonces no escuchaba bien. No veía, por supuesto, porque tenía quemado todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hice? Como no lo podía abrazar, le pesqué los pies y empecé a hacerle masaje. Y él ahí doblaba sus dedos y me tomaba las manos. Ese fue el encuentro físico que tuvimos. Yo no me iba a poner a llorar. La verdad es que todavía no lloro la muerte de Rodrigo. El 7 de julio de 1986, el embajador Harry Burns informó a través de un cable urgente a la Secretaría de Estado sobre la muerte de Rodrigo Rojas de Negri. Víctima de quemaduras, Rodrigo Rojas murió el domingo 6 de julio a las 3:50 de la tarde en la posta central de Santiago. Las severas quemaduras que sufrió el 2 de julio provocaron su muerte. De acuerdo con testigos, Rojas y otra víctima fueron quemados deliberadamente por soldados del ejército. En el mismo cable que se mantuvo en secreto durante años, el embajador Burns escribió: respecto de la responsabilidad de efectivos militares en la quema de estas dos personas, un alto funcionario de gobierno, en posición de saber sobre esto, dijo que Carabineros interrogó a las víctimas la noche del 2 de julio y ellos acusaron a tropas del ejército de haberlos quemado deliberadamente. El embajador de Estados Unidos, Harry Burns, asistió junto a otros diplomáticos al velorio y al funeral de Rojas de Negri. Su presencia fue una señal pública del quiebre de Estados Unidos con Pinochet e indignó al régimen. La prensa oficialista lo llamó Harry el Sucio y Pinochet lo consideraba un activista de izquierda. Nuestro embajador aquí habló. ¿Y qué hizo Pinochet? Le tiró los guanacos a Harry Burns durante el funeral. Un insulto directo a los Estados Unidos de América.
no podíamos creerlo. O sea, era una cosa como que de todas las atrocidades que se habían cometido, era como que Rodrigo, o sea, si Rodrigo acababa de llegar, Rodrigo un niño, o sea, sacando fotografía. The pain and the tragedy of his death really touched them and touched my mom in a very, very profound way. Un cable confidencial enviado a Estados Unidos desde su embajada en Chile señala: el 10 de julio, el carabinero a cargo de la investigación preparó un reporte de una sola página, sin copias. El reporte identificó a la patrulla del ejército responsable de la quema y abandono de los dos jóvenes. El documento agrega que el 11 de julio, el general director de Carabineros, Rodolfo Stange, le llevó el reporte a Pinochet, pero que Pinochet le dijo que no creía en el reporte y se negó a recibirlo. No se sabe nada, pero es curioso que la marca que tenía el joven que murió no estaba quemada por fuera, la quemadura es por dentro. No quiero pensar mal, sería malo que yo pensara un muerto mal, pero me da la impresión de que a lo mejor llevaba algo oculto y se reventó y se le produjo la quemazón por dentro. El 14 de julio de 1986, el presidente Ronald Reagan recibió en su despacho un informe sumamente secreto. Este decía que una investigación de la inteligencia chilena había concluido que efectivos del ejército eran claramente los autores del ataque y que, pese a ello, el gobierno chileno, siguiendo el ejemplo de Pinochet, está tratando públicamente de tildar a Rojas y Quintana como terroristas, víctimas de sus propias molotov. Pinochet tuvo un rol en el encubrimiento del crimen de quemar a Rodrigo Rojas hasta la muerte y herir gravemente de por vida a Carmen Quintana. Varios funcionarios del Departamento de Estado básicamente utilizaron el caso Rojas para decir, eso sería todo. En cierto modo, el caso Rodrigo Rojas, el caso de Carmen, los quemados, el caso de los quemados, aceleró la separación de Estados Unidos de Pinochet en la segunda mitad de la década de 1980. Pinochet entendió que Estados Unidos le estaba quitando su apoyo. Ante eso dejó claro que no tenía intención de dejar el poder. Esto va a continuar más allá del 89. Nosotros no vamos a entregar el gobierno por el puro gusto. Porque algunos no han entendido. La Constitución fijó 16 años. Los 8 primeros años son para normar, es decir, dictar leyes y reglamentos que complementan la Constitución. Los 8 años que siguen son para aplicar esas leyes en forma real. Al distanciamiento de Estados Unidos con Pinochet contribuyeron otros dos hechos que alarmaron a la administración Reagan. En agosto de 1986, en una playa del norte de Chile, el régimen descubrió una gigantesca internación de armas de guerra organizada por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Un mes después, en septiembre de 1986, el brazo armado del Partido Comunista ejecutó un atentado contra Pinochet, quien salvó ileso. El impacto que tuvo en Washington, nadie lo entendió aquí. Y es que realmente convenció a los funcionarios estadounidenses de que el Partido Comunista, que no era conocido por actividades violentas de ese tipo, se estaba expandiendo y radicalizando. Y que la izquierda estaba volviendo en Chile y que la única manera de detener esto era sacar a Pinochet. En noviembre de 1986, el presidente Reagan y su secretario de Estado, George Shultz, discutieron con el Consejo de Seguridad Nacional cuál sería la nueva política hacia Chile. La transcripción es sorprendente, pues detalla un debate descarnado sobre las ambiciones de Pinochet. Según el acta de la reunión, el encuentro partió con un asesor fijando el marco del debate. El gobierno de los Estados Unidos y esta administración en particular quieren que Chile regrese a su tradición democrática de 150 años.
El secretario de Estado, George Shultz, hizo ver que Pinochet era un problema. Su táctica para mantenerse en el poder fortalecerá el apoyo a la izquierda, dijo. Y agregó, él no quiere renunciar al poder, eso es inequívoco. Lo que es tan interesante de esta historia y de estos documentos que la registran es que se ve un cambio bastante significativo en la política estadounidense, pero por razones similares a las que Estados Unidos se opuso a Allende. No querían que la izquierda fuera fuerte, no querían que la izquierda volviera. En la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, el presidente Ronald Reagan intercedió por Pinochet. Él tiene un partido comunista sólido que una vez llegó al poder, advirtió. ¿Podríamos al menos reconocer lo que ha hecho? Salvó a su país. Más adelante en la discusión, Reagan propuso invitar a su par chileno a la Casa Blanca. Supongo que habrá gritos y gritos desde el Congreso, pero tal vez deberíamos pensar en una visita de Estado. De ninguna manera, reaccionó el secretario de Estado. Este hombre tiene sus manos llenas de sangre. Ha hecho cosas monstruosas. Esto de que un joven lleno de entusiasmo parte a Chile porque ya hay cambios y porque hay manifestaciones políticas y porque la gente está reaccionando en contra de la dictadura y él va a tomar fotografías y lo matan de esa manera. Fue un golpe en Estados Unidos muy fuerte, aquí, a la conciencia de los americanos y a la sensación de que esto no podía seguir. Un año después, en 1987, el secretario de Estado George Shultz sumaría otro poderoso argumento para convencer a Reagan de alejarse de Pinochet. Ese argumento era el informe de la CIA, que reveló que en 1976 Pinochet había dado personalmente la orden de asesinar a Orlando Letelier. La Marcha de la Alegría, que los jóvenes iniciaron desde los extremos norte y sur del país, convergió en Santiago el día 1 de octubre. El sábado 1 de octubre de 1988, el Comando del No cerró su campaña para el plebiscito, que se celebraría 4 días después. El acto reunió a más de 1 millón de asistentes y superó con creces el cierre de los partidarios de Augusto Pinochet por el sí ese mismo fin de semana. La oposición confiaba en un triunfo para sacar al dictador del poder. Sin embargo, ese mismo sábado, el embajador de Estados Unidos en Chile, Harry Barnes, envió con urgencia un cable secreto a Washington. En él advertía que Pinochet se aprestaba a dar un golpe de Estado para invalidar su derrota. Barnes alertaba sobre la determinación de Pinochet de usar la violencia en cualquier escala para retener el poder. El plan de Pinochet es simple. A. Si gana el sí, perfecto. B. Si la lucha es muy reñida, recurrirá al fraude y la coerción. C. Si los votantes se inclinan claramente por el no, empleará la violencia y el terror para poner fin al proceso. Para ayudar a crear la atmósfera de represión necesaria, la CNI protagonizará actos violentos antes y durante el 5 de octubre. El documento concluía así. Los más cercanos a Pinochet se han dado cuenta de que tiene muchas posibilidades de perder, por lo que es muy probable que se ponga en práctica la tercera opción, lo que acarrearía una pérdida sustancial de vidas. El embajador Barnes tuvo la primera pista del plan de Pinochet 24 horas antes de enviar el cable que lo confirmaba. Esa pista la dio la trabajadora social Mónica Jiménez, amiga de Barnes. A sus 47 años, Jiménez era cercana a la democracia cristiana y dirigía una organización que impulsaba a la gente a votar. Mónica Jiménez se había reunido ese mismo viernes con el general de ejército Jorge Zinke, jefe de la guarnición de Santiago, quien estaba a cargo de la seguridad del plebiscito en la capital. Según un pormenorizado informe que Barnes envió horas después a Washington, Zinke le comentó a Jiménez que el ejército había detectado un supuesto complot comunista, el que trataría de frenar el plebiscito con atacantes con fusiles y voladuras de torres de alta tensión. Zinke agregó que el ejército repelería el ataque y que morirían mujeres y niños.
A Jiménez le llamó la atención la tranquilidad de Zinke, quien hablaba como si el enfrentamiento fuera parte de un guión previsto e inevitable. También le sorprendió que el general no mencionara acciones para desbaratarlo. Como el mayor experto en documentos secretos de Estados Unidos sobre Chile, el historiador estadounidense Peter Kornblue logró acceder 10 años después a este cable. Según Kornblue, el general Zinke estaba enviando un mensaje cifrado. Y Zinke, sin decirles, Pinochet me ordenó hacer esto y aquello, desarrolló una especie de historia en la que sugería que las fuerzas de izquierda iban a hacer estas cosas. Pero se lo dijo de tal manera que entendieron que en realidad estaba hablando de sí mismo y de Pinochet. La Mónica entendió, después de conversar con mi marido fundamentalmente, que era más político que yo, ¿te fijas? Y con los dirigentes, que este era un mensaje para que no se saliera a la calle. Luego de alertar al presidente de la DC, Patricio Aylwin, Mónica Jiménez fue a ver al embajador Barnes. Gracias a ella, el diplomático envió esa noche el primer cable confidencial a Washington sobre el peligro que acechaba al plebiscito. El comandante de las Fuerzas Militares de Santiago, general Zinke, describió un supuesto complot comunista para interrumpir el plebiscito del 5 de octubre, comenzando con actos terroristas este fin de semana y con violencia generalizada el día del plebiscito. Pero lo más relevante venía al final. Las personas con las que Zinke habló están convencidas de que, por razones desconocidas, él les estaba advirtiendo sobre lo que el ejército y no los comunistas están planeando hacer para interrumpir el plebiscito. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar. Hacía meses que el gobierno de Reagan apoyaba la campaña del no, canalizando más de 1,6 millones de dólares a través de diversas entidades. Esta y otras ayudas internacionales permitieron montar una campaña de primer nivel, además de un sistema de conteo paralelo para impedir un fraude. Pero lo más importante era que la gran mayoría de los chilenos había perdido el miedo y confiaban en que Pinochet podía ser derrotado sin violencia para recuperar la democracia con el poder del voto. Desde el principio, el Comando del No calculó que si se inscribían 6,5 millones de votantes, de un total de 7,4 millones, el triunfo estaba asegurado. Gracias al entusiasmo popular, ese umbral se alcanzó a fines de mayo de 1988, 4 meses antes del día crucial. Pinochet, durante muchos años, nunca pensó que perdería estas elecciones. Y cuando tuvo claro, solo un par de semanas antes de que se celebrara el plebiscito, que era probable que perdiera porque la oposición se había organizado con tanta fuerza, había registrado a cientos de miles de nuevos votantes, que él desarrolló lo que solo puede llamarse el plan más maquiavélico para dar un segundo golpe la noche del plebiscito si perdía. El 2 de octubre fui citado por el subsecretario de Estado John Whitehead para analizar la situación preelectoral del plebiscito. El tema central era una información que él tenía, o varias informaciones probablemente, de que había un plan para suspender el plebiscito o para negar los resultados. Según un documento secreto que describe la reunión, el secretario de Estado en ejercicio, John Whitehead, le dijo al embajador Errázuriz que el gobierno de Estados Unidos tiene información confiable de que el ejército chileno, o importantes elementos del mismo, tiene un plan aprobado al más alto nivel para utilizar la violencia como pretexto para interrumpir el plebiscito en caso de que gane el no. Ese era lo que él me transmitía, y yo le decía, por otro lado, le rechazaba su preocupación, diciéndole que para Chile era muy importante, teníamos un cronograma constitucional y que estábamos convencidos que se iba a honrar la palabra del plebiscito, de cumplir con el retorno a la democracia. Según el informe secreto sobre la reunión, en el mismo encuentro, el subsecretario Whitehead
advirtió que la implementación de este plan tendrá consecuencias muy graves para las relaciones de Chile con Estados Unidos y el mundo, y solicitó que nuestras inquietudes sean transmitidas inmediatamente al presidente Pinochet y que se le pida que cancele este plan. Claramente esa fue su petición. Obviamente que no era tan fácil porque las líneas directas con los presidentes no existen, pero sí al gobierno, al ministro del Interior, que era la persona que estaba encargada del plebiscito. El jefe de la diplomacia estadounidense, George Shultz, había sido clave en el alejamiento de Estados Unidos de Pinochet tras el crimen del joven fotógrafo Rodrigo Rojas. Desde Nueva York, Shultz monitoreaba la situación cuando el lunes 3 de octubre recibió otro preocupante informe sobre los últimos acontecimientos en Chile. En él le advertían que los planes para boicotear el plebiscito seguían en pie. El documento señala informes creíbles de inteligencia sobre la planificación militar de contingencia para anular el plebiscito parecen reflejar los temores del gobierno de Chile de que la oposición esté ganando impulso. El embajador Burns y altos militares de Estados Unidos transmitieron advertencias a los militares chilenos. Los ingleses también intervinieron a petición nuestra, resumía el informe enviado a Shultz. Al día siguiente, el martes 4 de octubre, el embajador Hernán Felipe Errázuriz pidió una reunión con el subsecretario Whitehead para transmitirle personalmente la respuesta oficial del régimen chileno. No existía ningún plan para boicotear el plebiscito. Le dije, yo espero que usted en los próximos días me llame para pedirme disculpas cuando todo esto haya terminado como tiene que terminar, cosa que no ocurrió. Pero 24 horas antes de que se iniciara la histórica votación, Estados Unidos no tenía señales de que el autogolpe se hubiera suspendido. Esa tarde, la vocera del Departamento de Estado hizo pública la preocupación del gobierno de Ronald Reagan. Hemos escuchado informes de que el gobierno chileno tiene planes de cancelar el plebiscito del miércoles o anular su resultado. Vemos esto con seria preocupación, dijo la vocera Phyllis Oakley. Tras el encuentro, el embajador envió un cable informando que en la reunión el canciller García se quejó duramente de que Estados Unidos hubiese proyectado una sombra sobre el plebiscito chileno, con sus acusaciones de que el gobierno chileno estaba considerando interrumpir el proceso. Según el cable del embajador de Estados Unidos, el canciller García le dijo que el Partido Comunista era el principal obstáculo para el proceso, ayudado a su vez por otros grupos de izquierda. Citó la insinuación de Ricardo Lagos de que el gobierno había sido responsable del corte eléctrico del sábado. Y se preguntó cómo era posible que Estados Unidos estuviese apoyando esta versión monstruosa de los eventos. El canciller le aseguró a Burns que había hecho averiguaciones al más alto nivel y descartó enfáticamente que el régimen estuviera planeando boicotear el plebiscito. Nuestra información proviene de altos generales del ejército, le reveló al canciller chileno, según un documento catalogado como secreto y sensible. Además, el embajador le reveló al canciller de Pinochet otro detalle del plan. Si la izquierda comunista no genera suficiente violencia para justificar el cierre de las urnas, la CNI está preparada para fomentar hechos violentos adicionales. Entonces se produjo el siguiente diálogo. «Usted dice que esto viene de generales», dijo el canciller chileno. «Sí», respondió el embajador Burns. ¿Esto viene del ejército? ¿Es un complot del ejército?, preguntó García. «Sí», dijo Burns. «¿Dice que la CNI es un recurso de respaldo?», insistió el chileno. «Sí», respondió por tercera vez el diplomático estadounidense. Burns también le informó a García que el régimen tomaría la decisión de llevar o no a cabo el plan a principios de la tarde del 5 de octubre. Uno de los documentos está clasificado Top Secret SARF Umbra, que son las clasificaciones adicionales del más alto nivel. ¿Esto qué indica? Que esta inteligencia fue interceptada electrónicamente, tal vez a través de intercepciones telefónicas o intercepciones por satélite.
El informe señala, aparentemente, colaboradores cercanos a Pinochet han resuelto ignorar las repercusiones negativas de un plebiscito abortado para asegurar su continuidad en el poder. Otro detalle quedó consignado en un informe del Departamento de Estado. El documento señala que Pinochet dijo: "Yo no me voy, pase lo que pase". Y se identificó a la fuente confidencial como un general de la Fuerza Aérea cercano al comandante en jefe Fernando Matei. El obispo de Talca, Carlos González, y el obispo de La Serena, Bernardino Piñera, se reunieron con un representante del Partido Comunista. Señala un cable secreto de la Embajada de Estados Unidos en Santiago a la Secretaría de Estado. El informe agrega que la reunión fue tensa y difícil, pero el Partido Comunista se comprometió a ordenarle a su gente que no salga a la calle la tarde del 5 de octubre. Después de ese miércoles, no pueden hacer ninguna promesa. En la región metropolitana, así como en el resto del país, la instalación de las mesas se inició temprano en la mañana. Cerca de las 7 horas, un gran número de electores se encontraba a la espera de que los vocales iniciaran la recepción de votos. El proceso de apertura de mesas se realizó con absoluta normalidad en todo el territorio nacional. El subsecretario del Interior, en la sala de prensa montada en el Diego Portales, que ustedes van a ver hoy día en la tarde, será el encargado de entregar estos cómputos cada una hora a partir de las 6 de la tarde y hasta que se termine la última mesa escrutada de las 22.000 y tantas que hay. 98, 99, 300. Entonces, lo oficial de esta mesa. Al cabo de 9 horas de votación, las mesas comenzaron a cerrar para dar inicio al conteo de los votos. Con más de 2 horas de retraso, pasadas las 8 de la noche, el subsecretario Cardemil entregó el primer cómputo con solo 79 mesas de votación, lo que ni siquiera se acercaba al 1% del total. Primer cómputo nacional del Ministerio del Interior. 10.628 votos sí, 7.511 votos no, 168 votos en blanco, 222 votos nulos. En contraste, a esa hora el sistema de conteo paralelo de la oposición arrojaba una clara ventaja para el no. Según un informe de la CIA elaborado semanas después, uno de sus informantes contó que ese día el régimen retrasaría el anuncio de los resultados a fin de agitar a la oposición. Anunciaría después resultados preliminares favorables al sí y luego llamaría a los partidarios del sí a salir a la calle a celebrar la supuesta victoria. Esto daría paso a una fuerte reacción de la oposición, conflictos callejeros y obligaría a llamar al ejército para restaurar el orden. Me han llegado unas informaciones que me dejan meditando un poco. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Pero meditando porque hay algunas personas que han visto grupos de gente con pasamontañas y con armas, por eso. La preocupación aumentó cuando a las 9:30 de la noche el subsecretario Cardemil entregó un segundo cómputo que insistía en dar amplia ventaja al sí, con solo el 3% de las mesas. Bruscamente, los carabineros se retiran de la zona y la ciudad quedó sin protección. Según el informe de la CIA, el plan de Pinochet no funcionó porque un alto oficial de ejército se opuso a seguir sus órdenes. La idea del autogolpe fue bloqueada por el jefe de la guarnición de Santiago, comandante brigadier general Jorge Sinque Quirós, quien se rehusó a permitir cualquier manifestación sin hacer una excepción para una marcha del sí, señala el reporte de la CIA. Personas que se encuentran reunidas. No hay autorización para reuniones. Deben proceder a retirarse. De lo contrario, serán disueltos. Aunque el régimen se había comprometido a entregar un nuevo cómputo a las 11:30 de la noche, eso no sucedió.
Meses después, la Agencia de Inteligencia de la Defensa, DIA, logró reconstruir lo ocurrido esa noche en uno de los documentos más reveladores sobre el último intento de Pinochet por aferrarse al poder. Según el informe de la DIA, durante horas los integrantes de la Junta Militar, los generales Fernando Matei, Rodolfo Stange y Humberto Gordon, además del almirante José Toribio Merino, quedaron a ciegas sobre los resultados. Tras presionar, cerca de la 1 de la mañana del jueves 6 de octubre pudieron reunirse con Pinochet en La Moneda. Hace algunos instantes, el comandante en jefe de la FACH, general Fernando Matei, reconoció el triunfo del no. La afirmación la formuló al ingresar al Palacio de la Moneda en compañía de los otros 3 comandantes en jefes y director general de Carabineros. Al menos para mí, yo lo tengo bastante claro ya. Un informante de la DIA, cuya identidad sigue siendo secreta y está tachada en el documento, señaló que Matei dijo que su misión era desactivar la bomba y describió la reunión como muy dura. El reporte de la DIA, construido con varias fuentes, describe así la reunión. Pinochet estaba muy molesto e insistía en que la Junta Militar debía otorgarle poderes extraordinarios para hacer frente a la crisis de la derrota electoral. De hecho, tenía listo un documento para que lo autorizasen con sus respectivas firmas. El informe de la DIA continúa. Pinochet habló de emplear estos poderes extraordinarios para hacer que las Fuerzas Armadas tomasen la capital. En ese momento, Matei se puso en pie para hacerse oír y comunicó a Pinochet que no tenía la menor intención de prestarse a tal cosa. Stange y Gordon tampoco lo apoyaron. En los años posteriores, Matei ha dicho que Merino también compartió su postura. La conclusión de la Agencia de Inteligencia del Pentágono es lapidaria. Sin el respaldo de la Junta para anular el voto por el no, a Pinochet no le quedó otra alternativa que aceptar la victoria del no. Así pues, la verdadera historia del plebiscito es que Pinochet se vio obligado a abandonar el poder. Como el plan no funcionó, a las 2:15 de la madrugada, el subsecretario Cardemil leyó el tercer cómputo, que había sido postergado por 3 horas. 99.62% de las mesas escrutadas. Total de votos sí, 3.106.099 votos. Votos no, 3.945.865 votos. Quiero decir con gran respeto y gran admiración que sacar a Pinochet del poder en octubre de 1988 y frustrar sus planes de un autogolpe esa misma noche es uno de los ejemplos más significativos de poder popular que creo que el mundo ha presenciado jamás. En marzo de 1990, el ex vocero de los partidos por el no, Patricio Aylwin, asumió la presidencia de la República, retomando la tradición democrática chilena. Pinochet se mantuvo por 8 años más como comandante en jefe del ejército y, tal como dictaba su constitución, en marzo de 1998 asumió como senador vitalicio. El fuero parlamentario lo protegía de cualquier causa judicial en su contra. En octubre de ese año, Pinochet fue detenido en Londres debido a una solicitud de extradición de la justicia española.
Un año y medio después, fue liberado por razones humanitarias. En Chile, la justicia lo procesó, pero nunca fue condenado, y él tampoco se mostró arrepentido por los crímenes de la dictadura. En Estados Unidos gobernaba el demócrata Bill Clinton, quien había reclutado a ex miembros del National Security Archive, la organización de Peter Kornbluh. Y ese es el legado que perdura, el veredicto de la historia. Yo me habré ido, tú te habrás ido, todos ellos se habrán ido. Y seguirá habiendo estudiantes de esta historia y ciudadanos en Chile, Estados Unidos y otros lugares leyendo estos documentos, leyendo los libros que se basan en ellos, viendo documentales en los que aparecen los documentos y aprendiendo sobre lo que ocurrió. Así que esos veredictos perduran para siempre. Y creo que eso significa que hacer este trabajo valió la pena. Concluyo que, por una parte, la comunión de intereses nacionales y extranjeros hizo posible el golpe militar. Y por otra, el exacerbado ideologismo que divide e impide la unión y la acción en defensa de los intereses de los ciudadanos que deberán ser prioritarios, acogidos, protegidos y respetados por la democracia. Esta fue su Tribuna Ciudadana Semanal. Hasta el próximo sábado.